Reciban un cordial saludo en la oportunidad de compartir el espacio a través del Seminario Doctoral Filosofía, Ciencias de la Salud, coordinado por el doctor Noel Gilson. Las doctorantes Marioli Blanco, Digna García, Belkis Gamero y mi persona, Marianela Blanco, estaremos presentando una disertación sobre el conocimiento trascendental del filósofo Immanuel Kant. En los aspectos a considerar para la disertación sobre el filósofo alemán de trayectoria para el siglo XVIII está relacionado con la biografía, conocimiento trascendental, crítica de la razón pura y los juicios. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, me disculpan el alemán, pero actualmente es la ciudad de Kaliningrado, Rusia. Fue el cuarto de 9 hijos de una familia de clase media de origen escocés. Su padre, Johann George Kant, y la madre, Anna Regina Reuter. Fue una mujer muy devota en la educación de valores y compromisos que influyó directamente en esa formación de Kant, que desde muy pequeño estuvo con interés sobre la filosofía. En cuanto a la educación, que fue basada en el pietismo luteriano, influenciado, como lo dije anteriormente, por la madre, él tuvo la oportunidad de asistir a la Universidad de Königsberg, donde estudió teología, filosofía y matemáticas. De esta manera no obtuvo un título formal, y eso se inició desde el año de 1740, ese estudio a nivel universitario. Fue influenciado también por los filósofos de la época, como David Hume y René Descartes. Trabajó también como tutor privado para las familias ricas de la época. Esto una vez que su padre falleció y tuvo que colaborar de manera económica con el sustento de su familia. De esta manera fue donde obtuvo la oportunidad de ir profundizando sobre sus aspectos filosóficos. Conociendo aspectos también relacionados con la carrera académica de Immanuel Kant, es importante señalar que en el año de 1755 él publicó su primera obra importante, titulada La única posible prueba de la existencia de Dios. En este año él logró, además de culminar con su doctorado, por la ayuda de un amigo que lo motivó para terminar esta carrera y esta obra. Recuerden que él venía de un proceso de que había suspendido toda actividad docente y toda actividad relacionada con la filosofía debido a la carencia y la pérdida del papá y de la carencia de recursos de la familia, lo que lo llevó entonces a hacer vida privada y alejarlo un tanto de la filosofía. Sin embargo, para el año de 1770 se convirtió de nuevo en profesor de la Universidad de Königsberg, de la ciudad donde prácticamente no salió, viajaba poco y se mantuvo siempre en ese ámbito filosófico. En la misma universidad logró impartir la cátedra de filosofía, metafísica y lógica. Aquí se mantuvo por más de 40 años. En el año de 1781 publicó también la Crítica de la razón pura, lo que logró un reconocimiento internacional. Y de estos aspectos logró ubicarse dentro de los más importantes filósofos de la historia, aspectos que más adelante mis compañeras le podrán ampliar. Otro aspecto importante que influenció la vida de Immanuel Kant ocurrió en el año de 1792, donde el rey Guillermo II le prohibió de manera rotunda
que impartiera clases sobre religión o cualquier aspecto relacionado. Este lineamiento lo acató en su totalidad, tanto así que duró prácticamente como aislado por 5 años. Una vez que muere el rey, él se sintió libre de ese compromiso y comenzó a retomar su camino filosófico y de todo lo que le llamaba el interés y la atención. Es por esto que en el año de 1798 ya estaba retirado de la docencia universitaria, pero logró publicar un epítome sobre las ideas religiosas. O sea, toda la experiencia que logró callar en esa oportunidad, lo publicó en esta gran obra. Su filosofía de esta manera está centrada en la idea de ese conocimiento humano, que lo considera limitado, por supuesto. Y hay algo muy importante que dice que hay límites a los que no podemos conocer. Introdujo también el concepto clave imperativo categórico relacionado con las acciones universales. Se mostró como una persona de poco viajar. Murió en Königsberg de una enfermedad conocida como arteriosclerosis el 12 de febrero de 1804. Ganó fama de ser el máximo representante de la ilustración alemana. Solo fue mucho después de su muerte, en el año de 1881, que se construyó un monumento. Actualmente la tumba se encuentra fuera de la catedral del actual Kaliningrado y fue uno de los pocos monumentos alemanes conservados por los soviéticos. Es considerado uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna. La filosofía de Kant no niega la existencia de Dios, ni de un orden moral, ni la realidad pensable de un mundo físico. Parte de ese hecho. Además, Kant se hacía cuestionamientos y la razón para aproximarlo hacia la autonomía y la libertad. Dos valores que se visualizarán más adelante en la ética kantiana. Por lo tanto, Kant presenta su filosofía como una superación del debate a partir del giro copernicano, que pone el acento sobre el sujeto y no sobre el objeto. Por lo tanto, su posición filosófica se llama idealismo trascendental, tomando en consideración que el idealismo es una teoría filosófica que define que las ideas existen más allá de quien las piensa. Es la mejor forma de adquirir conocimiento. Es una doctrina filosófica que afirma que las ideas son el punto de partida de todo conocimiento. No nos adecuamos a las cosas, sino que las cosas se adecuan a las ideas que de ellas tenemos. Idealismo trascendental kantiano. Kant desarrolló un sistema filosófico que denominó idealismo trascendental. Este sistema pretendía superar la oposición entre dos grandes líneas históricas del pensamiento filosófico que imperó en la Edad Moderna, como lo fue el racionalismo y el empirismo. Recordemos que el racionalismo tiene su precedente en Platón, quien defendió la teoría según el cual el conocimiento solo se podía alcanzar mediante la razón. Por lo tanto, la razón da origen al conocimiento. Por su parte, el empirismo como pensamiento filosófico tiene su precedente en Aristóteles, quien coloca a la razón en segundo plano, considerando a la experiencia que es la que le va a dar origen al conocimiento. Para Kant, de acuerdo con los empiristas, la experiencia ha de ser siempre el origen de nuestros conocimientos sobre objetos que ya están dados en el mundo físico, pero que es la razón necesaria
como fundamento de la objetividad de tales conocimientos. Es decir, para su comprobación o validación definitiva, hasta el punto de que es la razón, que es la función del entendimiento, a la que Kant llamó propiamente facultad de conocer. Para Kant, la razón y la experiencia o la facultad sensible son dos condiciones necesarias para el conocimiento. Por lo tanto, el idealismo trascendental kantiano es una teoría del conocimiento como producto de nuestras dos facultades, como lo mencioné anteriormente, tanto la razón como los sentidos. La idea trascendental parte del hecho de que la razón crea el mundo y la realidad para ella misma conocer. Para Kant, el nombre trascendental lo pudo visualizar a un tipo especial de conocimiento que no se ve, que no es conocible. El idealismo es una doctrina filosófica que afirma que las ideas son el punto de partida de todo conocimiento. No nos adecuamos a las cosas, sino que las cosas se adecúan a las ideas que tenemos de ellas. Por lo tanto, Kant, en su filosofía kantiana, inició definiendo lo que es el idealismo trascendental. Nombra trascendental a un tipo especial de conocimiento que no versa sobre objetos, sino que de modo reflexivo se dirige a la naturaleza y a las condiciones de un tipo especial de conocimiento de los objetos. Kant llamó trascendental a todo conocimiento que se ocupa no tanto de los objetos, cuanto de nuestro mundo de conocerlos, en cuanto tal modo ha de ser posible. A saber del científico, en tanto que es un conocimiento que debe ser de carácter universal y necesario, es decir, en términos de Kant, debe ser posible a priori. Por consiguiente, es trascendental el conocimiento filosófico y reflexivo del conocimiento científico, siendo su función principal la de aislar el conocimiento a priori. Estos son el lenguaje dentro de la filosofía kantiana a priori, a posteriori. Vamos a estar observando que es el lenguaje dentro de la filosofía kantiana. Kant denomina la realidad última y utiliza un término como noumeno, es decir, que es algo incognoscible. No obstante, se puede conocer el fenómeno. Fíjense ustedes, este pensamiento filosófico kantiano que podemos conocer es inconocible, pero que podemos conocer el fenómeno. Por ende, trascendental a priori es un elemento que se origina de la razón pura y a la vez es un elemento que interviene en la constitución de un conocimiento a priori científico de un objeto. Se trata pues de elementos que subyacen a la experiencia o al conocimiento científico, es objetivo como sus condiciones de posibilidad. Fíjense ustedes que Kant nos dice en unas frases de su gran legado de la filosofía kantiana, él nos dice que los pensamientos sin contenido son vacíos, la intuición sin conceptos son ciegos. ¿Qué significará este lenguaje metafórico que utilizó Kant? Pues simplemente podemos compararlo analógicamente. Por lo tanto, Kant llamó conocimiento trascendental a todo conocimiento que se ocupa en general, no tanto de los objetos, como de nuestros conceptos a priori de objetos. En la segunda edición de tal formulación es sustituida por lo siguiente: llamó trascendental todo conocimiento que se ocupa en general, no tanto de objetos como de nuestro modo de conocimiento de objetos, en cuanto este ha de ser posible a priori. Aquí hay dos concepciones que Kant formuló y que fue mejorando a medida que iba pensando. Una le dio importancia
a los objetos como propios de nuestros conceptos a priori de objetos. Y en la segunda le dio importancia al objeto como nuestro modo de conocimiento de objeto. La doctrina kantiana del conocimiento se basa en la distinción de la sensibilidad y el entendimiento, dos términos que utiliza Kant dentro de su filosofía. Como en primer lugar, la sensibilidad es pasiva, se limita a recibir impresiones, mientras que el entendimiento es activo. Tal actividad a la que Kant llama espontaneidad consiste en que el entendimiento produce de forma espontánea ciertos conceptos sin derivarlos, de la experiencia. Aquí habla dos términos que utiliza el filósofo Kant en su filosofía kantiana, la sensibilidad y el entendimiento. Kant también, dentro de su conocimiento trascendental, pudo distinguir en su doctrina filosófica el término que nosotros hemos venido manejando durante la presentación, como es posteriori y a priori, los términos que él utiliza en su lenguaje kantiano. Lo a posteriori, como lo dice Kant, es aquello que en el conocimiento procede de la experiencia a través de la sensación. Es lo empírico, es el conocimiento empírico del conocimiento, por darse en una sensación o intuición empírica, que es singular y es fáctica. Lo empírico y a posterior es el conocimiento, es asimismo singular y en contingencia. Quiere decir que cuando hablemos de posteriores, en el lenguaje kantiano, nos estamos refiriendo a este conocimiento empírico. Por su parte, el término a priori es aquello que en el conocimiento no precede ni se deriva de la experiencia, sino que la precede de alguna manera y surge independientemente de la experiencia, al no derivarse ni proceder. Saludos. Immanuel Kant vivió 80 años de una manera sencilla y metódica. Refiere la historia que en plena madurez creadora, en su etapa de profesor de lógica y metafísica, surgen en plena madurez creadora las tres grandes preguntas que cambiaron completamente la visión del conocimiento humano en el siglo XVIII. Dichas cuestiones fueron formuladas por este filósofo alemán como punto de partida de sus principales obras. Las preguntas fueron: primero, ¿qué puedo saber?, que dio pie a su obra maestra Crítica de la razón pura, publicada en 1781, que tiene que ver con el conocimiento y, por supuesto, que deriva hacia la epistemología. La segunda pregunta, ¿qué debo hacer?, que da pie a su otra obra, La crítica de la razón práctica, publicada en 1788, que se refiere a la ética y la moral. Y la tercera pregunta, ¿qué me cabe esperar?, que da pie también a su obra La crítica del juicio en 1790 y que se refiere a la estética. El primer acercamiento a la filosofía suele ser siempre una ardua tarea, más aún a la de este filósofo alemán, prusiano. Sus conclusiones no solo suponen un punto de inflexión sobre toda la filosofía conocida hasta este momento, además sienta las bases de lo que será la visión del ser humano moderno. Hoy reflexionaremos sobre su crítica de la razón pura en la búsqueda de la comprensión e interpretación que se permita la hermenéutica de esta obra. En la imagen que visualizan, la primera imagen, pueden observar una de las primeras portadas de esta obra de la crítica de la razón pura, la primera portada. Y en la otra imagen pueden detallar la ciudad de Raga, que es capital de Letonia, donde se publicó esta obra hace 243 años.
Este ensayo, llamado por algunos ensayo, texto, obra literaria, consta de 3 partes. La primera es la estética trascendental, donde Kant propone, entre otras cosas, demostrar la naturaleza intuitiva y pura del espacio y el tiempo. Estos argumentos se desarrollan en lo que Kant denomina una exposición metafísica, donde precisamente la pregunta es, ¿qué son el espacio y el tiempo? Aquí la cuestión es cómo percibimos. En la analítica trascendental trata de las condiciones que hacen posible el conocimiento desde el entendimiento. El entendimiento trata de entender, valga la redundancia, la realidad a través de conceptos. El entendimiento dispone de 12 conceptos puros o categorías con los que puede entender la realidad, entre otros sustancia, causa, existencia. Aquí la cuestión es cómo entendemos lo que percibimos. Y la última parte se trata de la dialéctica trascendental, donde se estudia la razón, que es el último nivel del conocimiento humano. Llega a 3 sustancias básicas: el mundo, que es el conjunto de todas las impresiones externas; el yo, que es el conjunto de todas las impresiones internas, tiene que ver con el alma; y Dios, que es la causa del yo y del mundo. Aquí la cuestión es cómo pensamos sobre lo conocido. Tiene gran valor porque pone nuestra experiencia en un marco de conocimiento final. Con la imagen del pensador de Rodin, la primera imagen, vamos a hacer una reflexión sobre lo que quiso decir, qué quiso decir Kant con la crítica a la razón pura. Desglosemos entonces el título. El significado de la crítica para Kant es la revisión del alcance y los límites de nuestros poderes cognitivos, pues este filósofo vivió siempre reflexionando, utilizando su capacidad cognitiva. La crítica, decía él, es lo más positivo de lo positivo. La posición de aquello que debe ser nuestro de antemano como lo determinante y lo decisivo en toda posición. En la crítica a la razón pura, Kant define la razón como la capacidad que proporciona los principios a priori del conocimiento. De ahí se sigue que la razón pura es aquella que contiene los principios que permiten conocer algo completamente a priori. Para Kant, la razón es plenamente práctica solo cuando gobierna nuestros fines y proporciona una guía basada en principios. No solo es causalidad sobre los medios que podemos utilizar para alcanzarla. En cambio, la razón teórica se equivoca cuando busca el conocimiento por sí misma, por ejemplo, en pruebas meramente especulativas de la existencia de Dios. En este humilde resumen de este maravilloso libro, en la crítica de la razón pura, Kant pone freno a las aspiraciones exageradas de la razón que pretende dar cuenta de los objetos de la metafísica, es decir, que aspira a conocer como si fuesen objetos de la naturaleza la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Para concluir la hermeneusis de esta obra, la crítica de la razón pura de Immanuel Kant, pueden observar esta imagen, la imagen de un bosquejo de la apariencia del filósofo Immanuel Kant, ya que en su época, él murió en 1804, todavía no se había inventado la cámara fotográfica y quería compartir con ustedes esa primera imagen. Para finalizar, podemos ya comprender que la crítica es la base del método kantiano y que esto le impele a este filósofo investigar la posibilidad y la validez del conocimiento, así como su estructura. Kant se encuentra con que nadie en su tiempo, ¿verdad?, está en condiciones de dar cuenta de un saber que sea a la vez científico y empírico. Y esa incapacidad deriva justamente del hecho de admitir el radical divorcio entre la razón y la experiencia. Una vez ante esta crítica, Kant se propone entonces la separación de ese divorcio, para lo que debe revisar radicalmente el concepto de experiencia y fundamentarlo sobre nuevas bases. Se constituye así de esta manera este filósofo que vale la pena estudiar, ¿verdad?, como el principal representante del criticismo, corriente filosófica que no solo trazó una doble crítica a las doctrinas enfrentadas de su época, el racionalismo y el existencialismo, sino que supuso un cambio revolucionario en la percepción del conocimiento humano. La figura de Kant constituye un momento decisivo en la historia de la filosofía, por lo que otro filósofo alemán, Karl Jaspers, además de psiquiatra, dijo que Kant enseña a filosofar.
Sin él no existiría la crítica en filosofía. Gracias por escuchar. Saludos. Vamos a continuar hablando entonces de la filosofía kantiana. Encontramos que los juicios de Kant es una de las nociones centrales de su libro La crítica de la razón pura. Es que es una de sus obras principales. Para entender lo de los juicios debemos recordar que el proyecto principal, o uno de los proyectos de Kant, era conciliar las ideas de los racionalistas y los empiristas. Pasemos a ver entonces a qué nos referimos. Iniciamos entonces definiendo qué es un juicio. Un juicio es toda afirmación que se puede hacer siendo verdadera o falsa. Por ejemplo, el cielo es azul, hace frío, la luna es el satélite de la Tierra. Son ejemplos de un juicio. Los juicios son la base de nuestro conocimiento. Entonces Kant, sabiendo esto, clasificó los juicios en 4 tipos, utilizando 2 criterios. El primer criterio fue ¿qué hace verdadero el juicio? Entonces allí él clasificó a juicios a priori y juicios a posteriori. Los juicios a priori no requieren experimentación, son independientes de la experiencia y se basan en la razón pura, como la matemática. El ejemplo más claro es 2 más 2 es igual a 4. El juicio a posteriori sí requiere experiencia para ser evidenciable, para saber si son verdaderos o falsos. El ejemplo puede ser el cielo es azul. El segundo criterio que utilizó para clasificar los juicios son sujeto y predicado. El juicio analítico y juicio sintético provienen de esa clasificación. El juicio analítico es aquel en que el predicado nos dice la información que ya está contenida en el sujeto. Un ejemplo es el triángulo tiene 3 lados. Y el juicio sintético es el predicado aporta algún tipo de información a ese sujeto. Por ejemplo, el sol es caliente. De acuerdo a la clasificación de Kant, entonces, encontramos que los juicios son de 3 tipos. Juicios sintéticos a priori, que es la base de la razón pura. Los juicios sintéticos a posteriori, que son basados en la experiencia y dan razón a la adquisición de conocimientos. Y los juicios analíticos a priori. Basándose en la clasificación de los juicios, entonces él llega a la siguiente conclusión. Los juicios verdaderamente científicos son sintéticos a priori. Eso significa que los juicios de la ciencia buscan agregar información para que ésta sea universal y necesaria. O sea, él comprobó que la forma en que nosotros adquirimos conocimiento a medida de la experimentación. Además agregó que el conocimiento es cierto o válido cuando es conocimiento científico. Por lo tanto, él establece los límites del conocimiento. Ese límite serían los juicios sintéticos a priori, donde todo aquello que va más allá no será válido. Esto es de la ciencia de la razón pura, hablando de los razonamientos, por ejemplo, matemáticos. La importancia de los juicios de Kant radican en su papel central en lo que es la estructura del conocimiento y la experiencia humana. Antes de él, los filósofos pensaban que el mundo era racional en sí mismo. Sin embargo, Kant demostró que la racionalidad proviene de nosotros al intentar entender el mundo en que vivimos, utilizando estos juicios o reglas a priori. A esto se llama revolución copérnica de la filosofía. Terminamos así entonces la disertación acerca de uno de los filósofos más importantes de la historia, resaltándoles pues la importancia de su trabajo acerca de lo que es el conocimiento, la construcción del conocimiento científico y agradecemos entonces pues su atención. Muchas gracias.